A mediados del siglo XIX, surgió uno de los géneros más antiguos, duraderos y flexibles de la industria cinematográfica americana, el western, un género caracterizado por mostrar historias de acción épicas y trepidantes, ambientadas en la frontera mexicoamericana durante el siglo XIX, después de la Guerra Civil Americana. El western encuentra sus raíces en conflictos arquetípicos de alto contraste, como el bien contra el mal, por lo que es común que la historia principal gire alrededor del enfrentamiento entre colonos contra nativos americanos, humanidad contra naturaleza, orden social contra anarquía o sheriff contra pistolero, por mencionar solo algunos. La hostilidad y la violencia son elementos fundamentales del género, mismos que se representan a través de escenas de atracos, peleas de bar, tiroteos y masacres humanas. Si bien se tiene registrado el film de 1903, Asalto y robo a un tren, como el primer film del género, dirigida por Edwin S. Porter, considerado el padre del western, su era dorada llegaría a finales de la década del 30, con el advenimiento del cine sonoro. La segunda venida del western se ganaría la atención del público gracias a las narrativas más elaboradas, escenas que mostraron enfrentamientos violentos estimulantes, pero sobre todo gracias a sus protagonistas, héroes viriles, valientes, sólidos y autosuficientes, de actitud independiente y honorable, capaces de enfrentarse por sí mismos a las condiciones hostiles inherentes a la región fronteriza desértica e indómita. Estos personajes sirvieron como símbolo de nacionalismo ante el paraje decadente que experimentó Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial. El prototipo del vaquero o héroe americano encontró inspiración en los héroes de Oriente, como los caballeros arturianos propios de la Edad Media en el Cercano Oriente, pero sobre todo en los samuráis. Héroes japoneses del Extremo Oriente, de quienes adoptaron el código de honor y el espíritu de guerrero incansable. La edad de oro del western nos dejó grandes personalidades de la cinematografía, encargadas de revolucionar el género, donde cabe destacar a John Ford, el realizador que elevó el estatus general del western con su primera película sonora del género, Stagecoach, de 1939, sobre un grupo de extraños que viajan en una diligencia que atraviesa un territorio dominado por indios americanos. Considerada por varios como la mejor película del western, ayudó a consolidar al actor John Wayne como la estrella del viejo oeste por excelencia. En esta película, Wayne interpreta al criminal Henry Ringo Kidd, quien se une a la diligencia en busca de venganza contra los hombres que mataron a su padre y a su hermano. A partir de Stagecoach, ambas figuras, Ford y Wayne, se unirían para colaborar en múltiples producciones posteriores, tanto dentro del western, como es el caso de la trilogía de la caballería, o Los Centauros del Desierto, como fuera de él, como en The Quiet Man, de 1952, la película más personal de John Ford, una oda al romance y a la nostalgia del hogar perdido. Cabe mencionar también el nombre de otros grandes realizadores del género, como Howard Hawks, quien filmó la trilogía de Los Tres Ríos de la mano de John Wayne en el papel principal. Sam Peckinpah, de quien me gustaría mencionar The Wild Bunch, una película sobre un grupo de forajidos americanos que se enfrentan al ejército revolucionario de Pancho Villa, en la que Emilio, el Indio Fernández, actor y director mexicano, tuvo un pequeño papel como mapache, un oficial corrupto del Ejército Federal Mexicano. John Sturges, el director de la taquillera saga que retrataba las aventuras de los Siete Magníficos, un grupo de habilidosos pistoleros a sueldo, Magnificent Seven. o Stanley Donen, director del que ya he hablado múltiples veces en el canal, quien mezcló su género mater, el musical, con el western para crear la película Siete novias para siete hermanos. Junto a la decadencia del western, en la década de los 60 se fueron desarrollando nuevas vertientes del género. Probablemente la más importante de ellas se daría fuera del país de las rayas y las estrellas. El spaghetti western, que hace referencia a las producciones del género financiadas por compañías italianas o españolas, en este caso Chorizo Western. Ambas se caracterizaron por el fuerte contraste de sus personajes estelares, en comparación al héroe del western americano, personajes duros, vengativos, y carentes de moral. Esta última, de hecho, era la principal temática de este tipo de películas.
el equivalente de John Wayne para el western americano, lo representó Clint Eastwood para el spaghetti western. El antihéroe por excelencia armó mancuerna con el director más representativo del género italiano, Sergio Leone, quien cambiaría el mundo del cine para siempre con la trilogía del dólar, donde a través de una serie de imágenes exquisitamente estilizadas, ahondaría en una descripción más dura, más violenta y tosca de la vida en la frontera. Acompañadas de la música inquietante del compositor Ennio Morricone. La primera entrega de la trilogía, Por un puñado de dólares, estrenada en el año de 1964, muestra el pueblo de San Miguel, en la frontera entre México y Estados Unidos, sobre el que dos familias se disputan por su control, los hermanos Rojo y la familia del sheriff John Baxter. A este pequeño territorio llega un extraño forajido, posteriormente conocido como el Hombre sin Nombre, e interpretado por Clint Eastwood, quien para ganar dinero decide enfrentar a ambas familias entre sí, no sin antes ofrecer a ambas su destreza con el arma de fuego. La película, que hace cuestionar al protagonista sobre usar sus habilidades en pos del ego o en favor de lo moral, resultó ser un éxito rotundo y catapultó a la fama internacional tanto a Clint Eastwood y Sergio Leone como al género mismo del spaghetti western. Incluso fue alabada por el maestro Akira Kurosawa, que no tardó en escribir a Sergio Leone: "He visto su película. Es una buena película, pero es mi película". Akira Kurosawa fue probablemente el director más importante del cine japonés, reconocido entre otras cosas por su amplia influencia en el cine Jidaigeki, o cine japonés de época, especialmente en el subgénero chimbara, o cine de samuráis, entre las cuales resuenan películas como Rashomon, Kimonosoyu, o la magistral Los 7 samuráis. 3 años previos al estreno de Por un puñado de dólares, Kurosawa dirigió la película Yojimbo, protagonizada por el legendario Toshiro Mifune, actor fetiche de Kurosawa. Ambientada en el Japón del siglo XIX, tras el término del shogunato Tokugawa, Yojimbo sigue a un ronin o samurái sin amo que, salvo por su ingenio y su espada, no cuenta con ningún otro recurso para subsistir, por lo que al llegar a un pequeño pueblo, aterrorizado por el enfrentamiento constante entre dos familias que se pelean por su dominio, decide ofrecer sus dones al mejor postor. Sin embargo, el encontrarse cara a cara con las víctimas del enfrentamiento le llevará a la encrucijada de utilizar sus habilidades a su favor o en favor de los demás. Como puedes oír por la descripción de Yojimbo, es exactamente igual a la de Por un puñado de dólares. De hecho, al ver ambas películas, la progresión de los eventos narrativos es, por no decir la misma, bastante similar, aunque el estilismo representativo de cada director se sobrepone fotograma a fotograma, de forma que se perciben en un sentido visual diametralmente diferentes. Así pues, Akira Kurosawa inició una disputa legal en contra de Sergio Leone. Afortunadamente para el primero y lamentablemente para el segundo, la sentencia se citó en favor del director japonés, quien recibió el 15% de las ganancias mundiales generadas por un puñado de dólares, así como los derechos de distribución de la película en Japón, Corea del Sur y Taiwán, convirtiéndola en una de las películas más rentables para Akira Kurosawa. Los filmes posteriores de la trilogía, Por unos dólares más y El bueno, el malo y el feo, contarían con un argumento original, de la mano de Leone y el guionista Luciano Vincenzoni. En la segunda entrega, Por unos dólares más, el hombre sin nombre, también conocido como el manco, por esconder su mano derecha y usarla exclusivamente para disparar su arma, se uniría al coronel Douglas Mortimer para dar caza al indio, un despiadado asesino, y su banda de 14 esbirrios, mientras que en El bueno, el malo y el feo, el célebre personaje regresa para asociarse a un asesino y un ladrón con el fin de encontrar un botín enterrado en una tumba durante la Guerra Civil, para lo que deberán colaborar a pesar de sus diferencias. Ambas películas recaudarían incluso más que su predecesora. Con el desinterés de los espectadores por el género, se desvió la mirada del héroe americano por excelencia hacia una nueva generación de héroes más fantásticos y acordes a la nueva era tecnológica que habría de arrasar a los Estados Unidos y al mundo entero, especialmente a finales de los 70s e inicio de los 80s.
shall prevail. No obstante, los defensores del género americano se esforzarían en mantenerlo vivo a través de su aliación con otros géneros más populares, especialmente la ciencia ficción, con mayor o menor éxito. Aunque el viejo oeste no volvería a cautivar el corazón de la audiencia de la misma forma. En la actualidad, especialmente después de la segunda mitad de la década del 2000, hemos tenido pequeñas oleadas de western a través de la mirada de realizadores nostálgicos que crecieron como fanáticos del género. Tal es el caso de Quentin Tarantino, que ha dirigido películas como Django desencadenado o The Hateful Eight, en las que mezcla el western con el humor negro y la estética visual ultraviolenta que lo caracteriza. O los hermanos Joel e Ethan Coen, con las películas No Country for Old Men y True Grit, un remake de la película homónima del 69 dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por John Wayne, sobre una joven que contrata a un alguacil alcohólico para perseguir al asesino de su padre. I'm going with you. Con más de 100 años de vida, el western siempre será uno de los géneros más audaces en la historia de la cinematografía, al que recordaremos por brindarnos múltiples aventuras en atractivos parajes, donde el honor y la moral son parte fundamental del conflicto. Además, porque serviría de inspiración para que directores contemporáneos crearan maravillosas épicas, que sin la existencia del western estarían lejos de ser lo que son. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión de To Catch a Film.